Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir por agradecer a quienes hoy día nos están acompañando para este diálogo, para este conversatorio. Voy a partir agradeciendo la presencia de Ignacia Fernández, quien ya forma casi parte del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Ignacia nos ha acompañado en varios conversatorios, seminarios. La semana pasada nomás estuvimos en el primer diálogo regional con los precandidatos a gobernador regional que tuvimos acá. Ignacia es directora ejecutiva, perdón, del RIMIS, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Muchas gracias, Ignacia, por acompañarnos. También nos acompaña hoy día Leandro Paredes. Leandro es abogado y es presidente de la Fundación Poder. Poder es la fundación que preside nuestro querido amigo Leandro, eh, quien hoy día nos viene a acompañar también a compartir una, una visión que en realidad no fue casualidad que hoy día lo tuviéramos, porque hoy día básicamente pasó algo que es muy en el Congreso, que es muy relevante para precisamente una de las críticas que se le hace al modelo económico que Chile eh, tiene hoy día y que ha estado muy en boga la discusión sobre el rol del Estado, el mercado, las personas y la familia en situaciones de crisis, pero recordemos que previo a esta pandemia en Chile había una discusión sobre los cimientos del modelo económico llamado neoliberal que existe en Chile, el rol del Estado, el rol de la sociedad civil. Había una fuerte crítica hacia nuestro sistema en general, sistema político, pero particularmente el sistema económico. Y hoy día, como dije, es un hecho histórico más allá de la reforma que permite el retiro por esta situación excepcional de las AFP, de alguna forma se entrega una señal a uno de los sustentos de este modelo económico, que es la mercantilización de la seguridad social en Chile. Eh, pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de un tema que en realidad surge a raíz básicamente de que nosotros en el Centro de Estudios Regionales hemos venido frecuentemente hablando sobre desarrollo territorial, sobre desarrollo económico, cooperativismo, descentralización, participación ciudadana, pero en definitiva no hemos hecho una conversación como esta que ya con el solo título tiene una interpelación o trae una intención, que es hablar de gobernanza, desarrollo territorial, pero se le pone un concepto al título, que es el neoliberalismo. Y esa tiene una intencionalidad. Y conversando con Leandro Paredes hace un par de semanas atrás, eh, recordé que en el primer Congreso del Sur, el año pasado, Leandro expuso un trabajo en donde planteaba su visión y su preocupación cómo el desarrollo regional tiene también una connotación o una réplica del modelo neoliberal a nivel nacional, también en región. Entonces, coincide con una lectura de un muy buen paper que voy a recomendar de inmediato acá, que se llama Neoliberalismo y Gobernanza Territorial, que fue publicado el año 2019, es decir, está fresquito. Se llama Neoliberalismo y Gobernanza Territorial, propuestas y reflexiones a partir del caso de Chile, que es escrito por Beatriz Bustos, Michael Lucas, Caroline Stam y André Torre. Ellos son académicos de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica, y publican este artículo que a mí me parece que resulta muy interesante, porque en el fondo plantea una serie de interrogantes, que son las interrogantes que yo voy a plantear acá y le voy a dar la palabra de inmediato. Vamos a comenzar por Ignacia y luego Leandro, que plantea el interrogante que, bueno, dice, la gobernanza, a partir de los años 90, se comienza a hablar de gobernanza, y se comienza a hablar de gobernanza como a partir de asumir que el Estado no puede resolver solo los problemas complejos que trae consigo la modernidad, la globalización, el modelo económico o la intensidad que asume el modelo económico del libre mercado, especialmente en América Latina. Por lo tanto, la gobernanza surge como una posibilidad de resolver problemas complejos, eh,
articulado el Estado con la sociedad civil, con el sector privado, para poder ofrecer soluciones que se hagan cargo de esta complejidad que no puede resolver por sí solo o por sí mismo el Estado. Comienza toda una discusión posteriormente, el año 2000, la toma la CEPAL, Rinis es protagonista de esta discusión, quiero señalarlo así, y comienza a hablarse de el desarrollo regional con las desigualdades que se evidencian en regiones, y comienza a surgir la necesidad de que la gobernanza ya no sea un concepto analítico que permita analizar el desarrollo a partir de cómo se articulan los actores, sino que comienza a surgir la necesidad de poder evidenciar cuál es el resultado de esa articulación. Es decir, qué pasa en el territorio cuando se articulan el Estado, el sector privado, la sociedad civil, para resolver algunas problemáticas o algunas problemáticas públicas a través de políticas públicas. Entonces, de alguna forma, este ensayo de esta conversación es como una especie de interpelación a nuestra especie de prescripción de que la gobernanza es buena. Y este artículo y esta discusión es decir, bueno, pero a ver, ¿no será que la gobernanza también, de alguna manera, nos está haciendo una réplica o una especie de estrategia de validar cómo se distribuye el poder económico, social y político a nivel nacional, pero también en regiones? ¿No será que no estamos interpelando el origen de esta articulación en un contexto, y Chile es un país que tiene instaurado en todas las instituciones el modelo económico de libre mercado que se ha llamado neoliberalismo en nuestro país? Entonces, básicamente es una conversación. Yo le voy a ofrecer la palabra a Ignacia, en que pueda entre 15, 20 minutos, Ignacia, exponernos tus ideas principales respecto de este título, que es muy general, es muy genérico, pero que la gracia que tiene es que de alguna forma nos interpele a conversar de este tema. Y luego a Leandro, que nos pueda plantear sus ideas también respecto a este tema. Ignacia, todo tuyo a los espectadores. Muchas gracias. Buenas tardes, Leandro, buenas tardes, Egon. Buenas tardes a los que nos estén escuchando por ahí. Yo debo decir antes de partir que parto con desventaja, porque no tuve la conversación de Egon y Leandro hace un par de semanas pensando en el foco. De veras, claro. ¿Ah? Así es. Así es que, pero nada, la introducción que escuchaba ahora Egon me hace todo el sentido con lo que les voy a plantear, y cuando acepté la invitación es porque el título me pareció súper sugerente en términos un poco de poder discutir esto que muchos adeptos al desarrollo territorial, al fondo a la lucha contra las desigualdades territoriales, a veces ni cuestionamos en términos del espacio de modelos de desarrollo alternativo, etc. Entonces voy a compartirles una presentación que preparé. Les comentaba antes de que empezáramos que la había preparado con mucho cariño y pensando en que quedara bonita, porque efectivamente me motivó mucho a mí misma la reflexión un poco esta invitación, ¿no? Neoliberalismo, gobernanza y desarrollo territorial. Voy a partir muy brevemente porque asumo que los que estamos hoy día aquí conectados somos más o menos seguidores de un cierto conjunto de ideas y de algún enfoque, entonces que el enfoque territorial es algo conocido por todos nosotros, digamos. Pero sí me parece importante partir, porque voy a ir hacia allá, hacia el final de la reflexión también, como marco general, por plantear el enfoque territorial en el sentido más bien de construcción social, ¿no? De construcción social del espacio físico, del espacio social y de las relaciones sociales que ocurren al interior de una determinada comunidad, de un espacio geográfico, pero también social determinado, que son relaciones de colaboración, pero también de conflicto. Y el tema del conflicto es algo en el que me voy a detener con bastante más detalle más adelante, justamente en esta lógica del neoliberalismo y del modelo. Entonces, pero antes de eso, todavía a nivel muy introductorio,
señalarte en el fondo el porqué de la preocupación finalmente por abordar los problemas del desarrollo desde una perspectiva territorial. Y es básicamente porque sabemos, tenemos mucha evidencia generada por RIMIS, por un montón de organismos también, y aunque en el fondo, más allá de la evidencia que generemos, se ve a todas luces, que las oportunidades y el bienestar a las que tienen posibilidades las personas depende fuertemente de su género, de su nivel socioeconómico, de su etnia, pero también del lugar donde nacen, donde viven, donde trabajan. En el fondo el territorio a veces es un determinante o un generador de oportunidades, pero muchas veces es todo lo contrario. En el fondo es una suerte de succión hacia abajo en términos de las posibilidades de desplegar y de acceder al bienestar y desplegar sus oportunidades. Y por lo tanto, bueno, la desigualdad territorial significa que no todas las personas tienen esa igualdad de oportunidades. Y desde ahí el planteamiento que nosotros hemos hecho desde hace varios años ya es, en el fondo, que hay una dimensión adicional a las que miramos regularmente la desigualdad, que son más bien, como decía, la socioeconómica, la de género, la étnica, que es la desigualdad territorial, y que con un enfoque de cohesión territorial esta desigualdad se puede abordar. Y aquí, bueno, solamente como definición, ¿no? Cohesión territorial es la condición por la cual todas las personas tienen similares oportunidades de desarrollo, y en el fondo eso desde el punto de vista de las personas, y desde el punto de vista de los territorios implica que ningún territorio se encuentre en una situación permanente de marginación que no pueda ofrecer un estándar mínimo, digamos. Permanente porque obviamente hay contextos, bueno, ¿para qué decirlo hoy día, no? Hay contextos de crisis, hay momentos particulares asociados muchas veces a dinámicas propias de un territorio que pueden generar un rezago temporal, pero el problema es cuando esto se convierten como en trampas permanentes de pobreza, de desigualdad de un territorio respecto de otro. Y aquí decía, entendiendo la cohesión territorial como lo estoy planteando, es donde a mi modo de ver hay un espacio importante de reflexionar y en el fondo de discutir respecto de la versión neoliberal del desarrollo. Y aquí yo recordaba preparando esta presentación un trabajo, un libro, una publicación del Banco Mundial, del World Development, en el fondo que es el informe anual del Banco Mundial, este es del año 2009, que habla justamente sobre una nueva geografía económica de semillas, en el fondo cómo alcanzar un desarrollo y reorganizar la geografía económica. Y básicamente lo que ofrece este informe, que es desde un enfoque evidentemente neoliberal, es que el desarrollo es posible por aglomeración, y que en el fondo la fuerza que tienen que hacer los países es tratar de concentrar en la mayor medida posible sus actividades en determinados polos de desarrollo importantes, eventualmente generar nuevos polos de desarrollo en lugares donde, no sé, por ejemplo, los países latinoamericanos que dependen fuertemente de actividades extractivas, donde no necesariamente haya tierra, cobre, petróleo, pero sin embargo se pueda a través de la innovación generar otros polos de desarrollo y concentrar toda la actividad alrededor de esos polos, y en el fondo aplica aquí el mismo efecto un poco de chorreo que aplica a nivel individual, y eso chorreará al conjunto de los territorios. Y en términos de políticas, lo que hay que hacer para los territorios más rezagados o que no tienen ventajas comparativas, donde no hay espacio para la aglomeración, es más bien política subsidiaria y una estrategia que ha usado fuertemente, además fuertemente promovida por el Banco Mundial, que es la inversión en capital humano a través de programas de transferencias monetarias, etcétera, de manera tal de, en el fondo, asegurar la movilidad total de las personas hacia los lugares donde hay espacios de oportunidad. Ese es un enfoque totalmente opuesto al enfoque de cohesión territorial y equidad territorial que nosotros proponemos, que básicamente lo que quiere es buscar un desarrollo y un desarrollo, un fondo más equilibrado, donde cada territorio exprese su máximo potencial, que no siempre será el mismo que otros, digamos, y que muchas veces será a una escala menor o en términos de la lógica más de crecimiento, pero en el fondo que sí genere bienestar y oportunidades equivalentes. ¿Por qué discutimos con este informe? Yo creo que hay, o sea, con este enfoque, creo que hay razones éticas para hacerlo, ciertamente. No puede ser que el Estado tome la decisión de alguna forma, abandonar a territorios más rezagados porque los costos de inversión son mayores, los costos de todo tipo sean mayores. Pero también hay una serie de razones socioeconómicas, digamos, en términos de los resultados del modelo. Sabemos perfectamente, conocemos perfectamente los costos que trae consigo la aglomeración
De hecho, hoy día lo estamos viviendo incluso en términos sanitarios, ¿no? El término, no me voy a explayar en eso porque lo sabemos, pero el impacto sobre la calidad de vida, sobre el exceso de densidad poblacional son gigantescos. Pero también sabemos que este modelo que supone que las personas son totalmente móviles en términos de moverse a donde están las oportunidades no es tal. Las personas no se mueven solamente por objetivos económicos, se mueven por objetivos culturales, identitarios, por tradición, por cultura, por relaciones sociales, y por lo tanto es curioso incluso que este enfoque plantee la migración como una alternativa de salida, en el fondo, cuando en rigor desde otras perspectivas la migración también es un problema, digamos, pero aquí la apuesta justamente es que en la medida en que uno invierta en las personas y no en los territorios, lo que va a generar es esa movilidad de las personas hacia donde están las oportunidades. No me voy a seguir deteniendo en esto, pero sí me parece que es un punto importante en términos de disputa y de debate con la lógica neoliberal del desarrollo. Y al respecto plantear, en el fondo, que la desigualdad no se autocorrige, que es un poco el mensaje que está detrás del enfoque que estaba planteando, que es que en la medida en que se autocorrige, en el fondo, no la desigualdad territorial, es lo que plantea el enfoque, pero sí la de las personas vinculadas a sus posibilidades de movilidad. Bueno, aquí lo que yo quiero plantear es que la desigualdad territorial no se autocorrige, la de las personas tampoco, pero la territorial no se corrige, y que requerimos una estrategia de política pública orientada a cerrar brechas territoriales, a resolver problemas territoriales, y a apostar a esta desarrollo con cohesión territorial. No me voy a detener ahora en las estrategias de política pública, sino que quisiera pasar a un segundo tema que me parece que es bien central para discutir y debatir, en el fondo, en términos de las posibilidades de avanzar en materia de desarrollo territorial y de reducción de desigualdades, que es la creciente y brutal persistencia de conflictos socioterritoriales, conflictos vinculados a disputas por el acceso y el uso de recursos naturales, externalidades negativas que surgen de algunas actividades en los territorios y que generan costos importantes para los habitantes de los territorios, y en el fondo, y que generan una creciente situación en toda América Latina, no solo de disputa por el espacio, sino que lamentablemente en muchos lugares de violencia, asesinatos, en el fondo una crisis importante que a mi modo de ver lo que hace justamente es que pone en juego diferentes concepciones sobre el uso del territorio, sobre el uso de los recursos naturales, del medio ambiente y del territorio en su conjunto, y que no tienen mucha solución en el marco del modelo, digamos. O sea, en el fondo que no hay respuesta desde el neoliberalismo para resolver los conflictos socioterritoriales y las disputas por el uso del territorio que hoy día estamos viendo en prácticamente toda América Latina. Nosotros, RIMIS, hace algunos años tuvo un proyecto largo de investigación que se llamaba de dinámicas territoriales rurales. Y ese proyecto se planteaba que había territorios que, a pesar de tener condiciones estructurales, en teoría de rezago, lograban romper esa situación de rezago y crecer y reducir pobreza, y en algunos casos incluso reducir desigualdad, entendiendo la pobreza y la desigualdad en términos socioeconómicos. Bueno, sin embargo, el planteamiento que nosotros hemos venido desarrollando más recientemente, lo que muestra un poco la imposibilidad de obtener esos objetivos al mismo tiempo, objetivos de inclusión social, de sostenibilidad ambiental y de crecimiento económico. Ojo, incluso si uno quisiera mantenerse o ponerse en los códigos del neoliberalismo, no se pueden lograr todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces lo que termina haciendo el modelo es sacrificando los objetivos de inclusión y de sostenibilidad en favor del crecimiento. Y lo que hacen los conflictos ambientales es poner justamente esta disyuntiva en jaque, que muchas veces el modelo ha tratado de decirnos que se puede resolver. Las partes ambientales más débil la respuesta, digamos, pero que sí se puede hacer crecimiento con inclusión, crecimiento con equidad, etcétera, y lo que nos muestran los territorios en conflicto es que eso prácticamente no es posible obtenerlo, en la lógica, insisto, del modelo neoliberal. Ya tenemos algunos resultados, estamos trabajando recientemente en esta línea con más fuerza en distintos países de América Latina, pero sí hemos ido encontrando cuál es en el fondo la puerta de entrada de RIMIS al tema de conflicto. Básicamente esto, en el fondo ver cómo los conflictos son una fuente de profundización de brechas territoriales y de imposibilidad de producir al mismo tiempo estos objetivos de crecimiento, inclusión, sostenibilidad. Y lo que hemos ido encontrando justamente es que
si bien los territorios donde hay conflicto, aquí la idea es en el fondo, bueno, mirar justamente, ¿no? Un territorio si es que tiene un conflicto persistente. Los territorios donde hay conflicto se asocian en general a menos niveles de pobreza monetaria, de necesidades básicas insatisfechas. En el fondo, cuando uno mira condiciones monetarias del territorio, muchas veces encuentra mejores resultados, digamos, ¿no? Y eso básicamente está dado porque en la mayor parte de los territorios en conflicto, la empresa que genera conflicto está trabajando, digamos, o sea, tiene actividad, y por lo tanto sí genera empleo precario, con todas las definiciones que conocemos, pero en términos de, en el fondo, de las variables monetarias de inclusión, algo se resuelve. No obstante, se generan mayores niveles de desigualdad de ingresos y todos los objetivos, o sea, los indicadores, digamos, que dan cuenta de inclusión, de sostenibilidad ambiental e incluso de dinamismo económico del territorio, se revierten. En el fondo, los resultados ahí son negativos. Disminuye el dinamismo, disminuye la diversidad, en el fondo, de fuentes de actividades, etcétera. Se vuelven territorios mucho más monoproductores, con, como digo, resultados positivos en términos de ingreso, pero con un resultado en términos de inclusión ferozmente negativos, digamos. Entonces, la resolución de los conflictos, en el fondo, impone desafíos importantes a la institucionalidad, que a mi modo de ver, además de expresar esta complejidad, de lo que hablan es de la dificultad de los diseños institucionales actuales, y aquí aparece por primera vez en esta presentación, y creo que es la única, la palabra gobernanza, en la perspectiva del fondo de la capacidad institucional y la gobernanza, como nos hemos dado en el sentido que planteó Egon, de resolver o enfrentar, abordar en el fondo estructuralmente las expresiones del conflicto, con todas las dificultades que ello conlleva, como decíamos, en términos de inclusión, de sostenibilidad, pero también de violencia, de asesinatos, en el fondo, y de quiebre de relaciones entre grupos con alternaciones diferentes. Entonces, no, en aras del tiempo creo que me voy a saltar esto. Bueno, aquí un poco el planteamiento es que los conflictos, en fondo, como en lógica de quiebre del modelo, ¿no? Pueden ser un obstáculo, y normalmente son problematizados como un obstáculo al modelo, ¿no? Al crecimiento, pero también pueden ser una oportunidad. ¿Ah? Y nosotros queremos verlos un poco como una oportunidad para el logro de estos objetivos de inclusión, de sostenibilidad, pero ello implica ciertamente pensar en unas reglas del juego distintas, y unos arreglos institucionales que hagan viable la gestión, la resolución de conflictos, distintos a los que tenemos actualmente, y distintos en qué, en muchas cosas, pero yo diría que fundamentalmente en que expresen de mejor forma la visión de los actores territoriales, de lo que los expresan hoy día. Y aquí, mientras escuchaba Egon en la introducción, pensaba un poco que cómo había organizado esta parte ya más, digamos, propositiva en términos de un nuevo modelo de gobernanza para la cohesión territorial, o no sé si da para efectos de decir como un cambio de modelo, pero sí elementos que me parece que son importantes de tener en cuenta desde esta perspectiva de gobernanza, o sea, de cohesión territorial, y que pueden ser un quiebre importante respecto de las dos cosas que mencionaba recientemente. La apuesta esta del Banco Mundial y de la nueva geografía económica, de economías de aglomeración, que atentan totalmente contra estas posibilidades como de equidad territorial, y la gestión de conflictos territoriales como expresión de los límites del modelo en términos del cumplimiento de objetivos complementarios. Yo creo para estos efectos, y aquí como digo son más elementos que conclusiones y propuestas definitivas, que requerimos mucho más coordinación, mucho más articulación, mucho más diálogo, pero no en el sentido formal de la coordinación interinstitucional para la ejecución de políticas, eso también, sin duda, pero creo que requerimos fuertemente, aquí, más que lo que dice aquí, miren, si se fijan en la parte de abajo de la pantalla hay un cuadrito que sintetiza algunas ideas de lo que queremos entender por diálogo respecto de otras cosas que muchas veces se confunden con la idea de diálogo, como es la negociación, la discusión, el debate. El diálogo implica estar dispuesto a colaborar, a construir acuerdos básicos, pero por lo tanto a asumir que las verdades propias no son las verdades únicas y definitivas, y que efectivamente hay que construir consenso, y que esto requiere procesos largos, valorar y legitimar la opinión de los distintos actores, etcétera. No se trata, que es parte de lo que ocurre muchas veces detrás de la gestión de conflictos, que son más bien procesos de negociación, que de lo que se trata básicamente de imponer una visión sobre la otra, o de jugar como a los juegos de suma cero. Aquí lo que yo creo que hay es un espacio
de construcción, primero en el fondo de legitimarse respecto del otro como actores con visiones diferentes y por lo tanto a partir de ahí avanzar en la construcción de acuerdos de interés común. Y creo, aquí lo planteaba como, ¿qué pasa con los otros actores del desarrollo, ¿no? Y los otros entre comillas, porque en rigor son los actores del desarrollo. Pero para salirnos un poco de la lógica de los actores públicos o públicos empresarios, en términos de la gestión del proceso de desarrollo. Nosotros tenemos bastante evidencia cualitativa, obviamente, de que las trayectorias de desarrollo de los territorios solamente cambian cuando los actores sociales son los que ejercen procesos importantes de presión a favor del cambio institucional y de la transformación productiva. Y a partir de ahí hemos desarrollado una propuesta a la que le hemos llamado de coaliciones sociales transformadoras, en términos de la posibilidad esta de movilizar dinámicas territoriales de transformación, que van muy en la línea de lo que planteaba recién del diálogo, ¿no? Y que fundamentalmente de lo que hablan es de la capacidad de actores diferentes de realizar acciones comunes en pos de una dinámica territorial positiva. No tienen por qué estar de acuerdo en todos los objetivos, pueden tener objetivos altruistas, pero también objetivos propios y egoístas, digamos, en términos de su sentarse a la mesa a construir en colectivo, pero sí tienen que tener un marco de acción común y una apuesta por algún objetivo común de desarrollo del territorio, que lamentablemente muchas veces estamos llenos de mesas en que aceptamos actores territoriales, pero también con actores extraterritoriales que en rigor no tienen ningún propósito de sentido compartido respecto del desarrollo del territorio. En el fondo están ahí por objetivos exclusivamente individuales, digamos, o colectivos de su organización, pero que no conviven con los objetivos propios del territorio. Y esto, que muchas veces cuando uno lo plantea, lo parece ser como, sí, eso es lo que hacemos desde la perspectiva del modelo, y sí, tenemos muchas mesas de acuerdos, tenemos instancias de coordinación. Yo creo que va en un sentido un poco distinto, ¿no? Por eso, en las láminas finales yo no hacía referencia abiertamente a la palabra gobernanza, porque creo que pasa por un reconocer al otro, como no lo estamos haciendo aquí hoy día, ni con las comunidades, ni con los pueblos indígenas, ni con los grupos más rezagados en términos sociales, en los temas que trabajamos nosotros rurales, ni con las comunidades campesinas. Y pasa también, por lo tanto, por estar dispuesto a, en el fondo, a nivelar la cancha en términos de condiciones para el diálogo, en el fondo, para efectivamente la construcción colectiva y compartida. No estoy hablando, por lo tanto, de procesos participativos, de consulta, que son un paso importante, sin duda, sino estoy hablando más bien de esfuerzos como de valoración. Bueno, me quedo con esa idea, ¿no? De reconocer al otro en su complejidad y, por lo tanto, de estar dispuesto a construir a partir de ese reconocimiento colectivo y lo que ello implica un escenario distinto, ciertamente distinto al que hoy día tenemos. Muchas gracias, Ignacia. Cuando estaba exponiendo Ignacia, recordaba el artículo al cual hice alusión en la introducción. Y el artículo estudia dos casos. Estudia uno de Antofagasta, relacionado con empresas de la minería, y otra, de energía, y otra de la región de los lagos, relacionadas con la actividad de la pesca. Entonces, cuando Ignacia dice, bueno, nos sentamos en una mesa para dialogar, muchas veces lo que hace o más bien lo que evidencia este artículo, voy a leer un párrafo para luego darle inmediato la palabra a Leandro. Dice, el neoliberalismo como proyecto político, dice, implica, según Harvey, 2005, la reapropiación del poder por la élite, dice. Es decir, hay que entender esto, por un lado, el neoliberalismo, como un proyecto de clase, de un bloque histórico, dice, y por el otro lado como una estrategia y un proceso, que él le llama, los autores le llaman la neoliberalización, entendida como, comillas, una estrategia y un proceso que tiene por objeto establecer nuevas formas de acumulación y regulación a través de la transferencia parcial de la autoridad y o responsabilidad de la esfera pública a la esfera privada. Por lo tanto, como digo, es muy interesante porque muestra, o más bien nos interpela a quienes muchas veces no hemos cuestionado el concepto de gobernanza, como lo interpela este paper y este primer experimento que hacemos en realidad acá con Ignacia, que dije, RIMIS es uno de los primeros centros de pensamiento latinoamericano que habla de desarrollo territorial,
habla de gobernanza en el territorio y de alguna forma también nos incorpora el concepto de desigualdad, de disparidad y de cohesión que muy bien lo planteó Ignacia. Leandro, todo tuyo el público. Gracias, Egon. Partir por saludar, por supuesto, también a Ignacia, agradecer la invitación y la organización del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Creo que es importante poder destacar el trabajo que se hace en este plano. Hacía falta, sin duda, un espacio que pudiera servir para ir pensando la región más allá de las coyunturas específicas, y como bien apuntaba Ignacia en su presentación, más allá de instancias muy acotadas de participación de la ciudadanía, en la cual siempre uno queda con una suerte de inquietud por más, por seguir teniendo mayores antecedentes y por seguir teniendo mayores opiniones o espacios de discusión respecto de estas materias. En mi caso en particular, mi enfoque justamente, como ya adelantaba Egon, está fundamentalmente asociado al análisis del modelo neoliberal, y desde ese punto de vista creo que viene muy bien poder abrir esta discusión, enmarcar el neoliberalismo en su vínculo con la gobernanza y con el desarrollo territorial, puesto que generalmente el neoliberalismo como modelo de desarrollo lo asociamos a cuestiones que históricamente y por suerte hoy en día en Chile están un poco más claras, que por un lado tiene que ser o está relacionado con los procesos de privatización y de transformaciones económicas y políticas que se produjeron por allá por los años 70 y 80 en un contexto dictatorial, y por otra parte también a partir de los procesos de movilizaciones sociales de las últimas décadas. Otro elemento, componente importante del neoliberalismo que ha podido ser apreciable es esta hipermercantilización de la vida, que particularmente hace que el mercado se introduzca en elementos que en otras sociedades son derechos, y particularmente derechos sociales. En ello, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación, salud, y lo que actualmente se está discutiendo en materia de pensiones, por supuesto que es una expresión muy nítida de cómo el neoliberalismo termina por negar derechos en su dimensión universal y de acceso para todos, y al contrario termina produciendo esta desigualdad de la que justamente hablaba Ignacia en su exposición. Pero justamente la privatización y la mercantilización de derechos sociales son como dos cuestiones a las cuales uno está más o menos acostumbrado a abrir la discusión en materia de neoliberalismo, pero la manera en cómo el neoliberalismo tiene una llegada al territorio y ejerce un rol importante en el ámbito del desarrollo territorial, y por consecuencia también en la gobernanza que los distintos actores públicos pueden desarrollar en ese plano, es una cuestión que generalmente no se ha debatido, o que es una discusión en cuyo clave no se ha dado tanto en este último tiempo. Sin perjuicio de aquello de que, por supuesto, que a nivel comparado en la literatura existen una serie de aproximaciones, como por ejemplo los papers que planteaba Egon al inicio. Entonces eso es lo primero a tener en consideración, que creo que es sumamente relevante poder abrir la discusión del neoliberalismo en el marco de estos dos temas que se están planteando, a consecuencia de que la primera cosa que creo que es importante a tener en consideración cuando de neoliberalismo se habla, es que estamos en presencia de un orden social, es decir, de un modelo de desarrollo específico que da, por supuesto, lugar a una ideología específica, a un proyecto político, como apuntaba Egon, pero fundamentalmente tiene que ver con un orden social específico, es decir, con una manera concreta, histórica, en la cual operan los ámbitos fundamentales de la realidad social, que son la economía y la producción, la política y el espacio del poder, y también la sociedad o ciudadanía, si es dependiendo de las orientaciones incluso políticas con las cuales uno se aproxima al fenómeno más social. Entonces, desde ese punto de vista, quiero ocupar estos minutos como para poder plantear dos ideas. Una que tiene que ver con cómo el neoliberalismo opera en el plano de la producción global, y eso tiene, por supuesto, una relevancia y una base específica en el ámbito del desarrollo territorial, más como sistema global, me refiero. Y en segundo lugar, cómo el neoliberalismo opera también, y para el caso particular chileno, ha tenido un significado muy específico en cuanto a la modernización del país, puesto que cuando entre a describirlo de manera más clara, es justamente en el contexto de las transformaciones neoliberales que la modernización del país se logra materializar. Y por lo tanto es un proceso que incluso actualmente está un poco
desajustándose a partir de las carencias que manifestó la pandemia. Pero esas dos ideas quisiera como poder expresar en estos 2 minutos, o sea, en estos minutos que vienen adelante para que podamos plantearlo. Sobre lo primero, yo no tengo una presentación como Ignacia, pero sí tengo algunas diapositivas que me van a servir como para ilustrar algunas ideas que creo que son importantes. Así que voy a compartir pantallas al menos con lo primero, para lo primero. ¿Eso? Ahí se ve, ¿no? Asumo que sí. Ya. Bueno, actualmente yo trabajo con una fundación que se llama Fundación Poder y fundamentalmente lo hacemos sobre la base de prácticamente un voluntariado y las horas que autónomamente uno puede desarrollarlo al respecto, pero actualmente estoy desarrollando una investigación, un trabajo que es sobre el capitalismo que tenemos y el capitalismo que se viene, porque justamente la pandemia ha generado procesos importantes de transformación del capitalismo, que es una de las hipótesis que justamente nosotros estamos visualizando. Y en ese plano hay 5 aspectos que nosotros estamos visualizando que son como rupturas y continuidades en relación a cómo ha operado el modelo o el sistema capitalista, puesto que, tal como les apuntaba, el neoliberalismo es un orden social, pero por lo tanto es una fase específica del desarrollo y del progreso del capitalismo. Si el capitalismo tuvo distintas fases por las cuales transitó, pudiéramos decir que después de las transformaciones económicas y en la producción de los años 60 y 70, estamos en una fase neoliberal que actualmente es prácticamente de carácter global. Hay, por supuesto, toda una discusión para el caso chino y otro tipo de modelos de desarrollo que son diferentes a lo que ocurre con el neoliberalismo, como lo conocemos en Occidente y particularmente en Chile. Hay 5 apuntes que son relevantes en eso, en cuanto a cuál es el capitalismo que tenemos y el capitalismo que se nos viene. Primero, que por supuesto estamos entre 2 potencias enfrentadas y eso va a seguir existiendo. Segundo, que hay un predominio del capital financiero con plata vieja y plata nueva, que viene ambas del petróleo, digamos, de los procesos de esas características, pero también de la explotación de fuentes de riqueza. Esa es fundamentalmente la matriz de origen de lo que hoy día es el capitalismo financiero. En tercer lugar, una tercera característica es que existe una primacía de la tecnoburocracia respecto del mundo del trabajo. Son fundamentalmente las tecnoburocracias y ese tipo de desenvolvimientos los que van a ser decisivos, fundamentalmente, ya están siendo decisivos en las maneras en cómo se produce contemporáneamente. En cuarto lugar, la economía del conocimiento y la automatización, respecto de lo cual el mundo del trabajo también ha experimentado distintas transformaciones. Buena parte de los empleos que hoy día conocemos van a dejar de existir en el corto plazo a propósito justamente de procesos de transformación tales como la automatización. Y el quinto factor, que es justamente donde creo que se encuentra una bajada en el plano territorial, es lo que algunos autores han denominado capitalismo digital. Sin duda yo creo, y ahí Ignacia pudiese complementar más, que hay maneras más claras de poder identificar el fenómeno, de poder describirlo, pero de una u otra manera aquí recojo un texto que es de Dan Schiller del año 1999, que es un autor que justamente el libro se llama Capitalismo Digital, y en ello describe todo este proceso de transformaciones y de una u otra manera la introducción de las tecnologías de información acompañado de todas las demás transformaciones en el ámbito de la producción que ocurrieron entre los 60 y 70, también viene de la mano de la introducción de elementos digitales que lo que persiguen o lo que logran como resultado es un encadenamiento de los centros de producción, tanto los financieros, industriales y comerciales, con las ciudades y los territorios, en primer lugar, pero también algo que está ocurriendo hoy día, que es con el conjunto de la socialización humana convertida en fuente de extracción de valor, que es la manera como, por ejemplo, actualmente se produce todo el proceso de acumulación de las empresas que invierten en Big Data. El modelo de negocios de Google y el modelo de negocios de Amazon, que son probablemente las riquezas más grandes actualmente en el plano global, lo hacen a partir justamente de poder extraerle valor a todos los datos de nuestra socialización que desarrollamos por redes sociales. Esta misma plataforma por Zoom es una de esas expresiones. Pero en lo primero es lo que justamente creo que hay que colocar la atención, de que ocurre un momento en la historia en la que las ciudades, en la que el territorio
comienza a insertarse dentro del engranaje de la producción global, ya no solamente como un espacio donde se instala la fábrica, sino que fundamentalmente la misma ciudad, el mismo territorio, pasa a ser un engranaje en el cual sus mismas lógicas de planificación urbana incluso van dando lugar a un entramado más complejo del capitalismo. Y eso hoy en día tiene expresiones muy avanzadas en el plano global, donde, por ejemplo, se ha dicho que los países que han podido enfrentar de mejor manera la situación del COVID lo han hecho justamente dotándose de una gran infraestructura digital en las ciudades. Y eso es a consecuencia justamente de decisiones de políticas, pero sobre todo de un tipo, de una forma de producción que cada vez está más encadenada, está más en red, y eso es justamente por cómo las ciudades también se van acomodando y se van ajustando a ello. Por ejemplo, yo visualizaba ejemplos en algunas otras ciudades de Europa en que que están comenzando a planificar, digamos, que todo el tránsito vial de los semáforos se programe, en que aquí estamos acostumbrados que los semáforos tienen un tiempo específico. Bueno, en esos lugares lo que se estaba haciendo era de irlos programando a través del Wi-Fi y de esta red 5G, que va a ampliar probablemente los horizontes de esto. Lo que se perseguía es poder identificar cuáles son los flujos. Entonces, si en una hora en un lugar existe un flujo más lento, eso permitía que el semáforo operara con un dinamismo distinto si en otros lugares los flujos son más rápidos o más dinámicos. Entonces, esta primera cuestión creo que es tremendamente importante para efectos de pensar el desarrollo territorial, puesto que la mayor parte de la fuerza de producción o de la cadena de producción está fundamental y centralmente en el mundo urbano hoy en día. Sin lugar a dudas que todavía queda un montón de ruralidad en el país, y en eso Ignacio puede reafirmarlo de mejor manera que yo, pero fundamentalmente las transformaciones en la producción que se van a desarrollar en el urbano van a tener que ver con este tipo de cosas. Pero también en lo rural, la introducción de este encadenamiento hacia los centros productivos también está ocurriendo. O sea, la introducción de elementos de tecnología en el agro, por ejemplo, es una de las maneras en la cual, por lo tanto, todo este proceso de capitalismo digital va generando transformaciones respecto del desarrollo territorial. Eso es lo primero, y bueno, y aquí también en la diapositiva ustedes pueden visualizar de que una cuestión de los que estamos observando, digamos, y que hay muchos teóricos, filósofos que están comenzando a abrir esa discusión, es que es lo que trae de nuevo la pandemia y el COVID-19 en todo este desarrollo, y una de las cosas que evidentemente son más visibles es convertir la casa, lo doméstico, y por lo tanto con ello la intimidad, en una parte más de la fábrica. Pero ¿cuál es lo relevante de esto que tiene que ver con el neoliberalismo al final de cuentas? Que el neoliberalismo tiene ideológicamente, no hay el espacio como para meterse en las cuestiones ideológicas de los autores del neoliberalismo, pero fundamentalmente una de las novedades históricas que tiene es meter la lógica del capital en lugares donde antes no existía. Y eso justamente es un proceso que ha ido avanzando, se ha ido, por ejemplo, metiendo en la dinámica de los derechos sociales, como se apuntaba, se ha metido en el territorio y en la ciudad, pero también ha ido penetrando no solamente en la socialización humana con el Big Data, sino que también ahora, con estas formas actuales de producción, mucha gente ha tenido que volcarse al teletrabajo y incluso el Estado, digamos, prácticamente está operando sobre la base, las instituciones democráticas están operando sobre la base de funcionarios políticos que son telemáticos. Entonces hay un encadenamiento cada vez más progresivo de los distintos componentes de la socialización. Entonces, eso es lo primero que uno pudiera apuntar respecto de cómo el neoliberalismo se vincula, se relaciona con el desarrollo de los territorios, con el desarrollo de las ciudades. Y por supuesto que en la medida en que las autoridades políticas incluso sean capaces de visualizar esos procesos, va a haber mayor o menor desarrollo en esos planos. Lo segundo, y para no hacer más larga la exposición, en cuanto a lo segundo que les planteaba, que quería compartir, es que la segunda idea es que el neoliberalismo para el caso chileno tiene el significado de ser la fuerza histórica modernizadora, a nuestro pesar, digamos. Y a nuestro pesar no solamente para quienes tenemos algún posicionamiento crítico del neoliberalismo, sino que al pesar del proceso histórico chileno. Porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países en el mundo donde existe un patrón de acumulación neoliberal, por el caso chileno sabemos que esto se hizo en un contexto de dictadura. Y de allí deviene lo avanzado y lo profundo que es el neoliberalismo. Chile es, por así decirlo, el país más neoliberal del mundo
porque justamente buena parte de las transformaciones que se instalaron fueron implantadas sin un contexto de discusión democrática. Pero eso, visto desde la óptica política, tiene el impacto desde el punto de vista del curso histórico del país, que fue en el contexto neoliberal, donde al final de cuentas la modernización se termina por completar. O sea, durante el siglo XX, muchas entidades intelectuales de América Latina, la teoría de la dependencia, la CEPAL, que citaba también Evo al inicio, de una u otra manera, cada una de esas reflexiones estaban abocadas a cómo países latinoamericanos, países subdesarrollados en ese tiempo, eran capaces de convertirse en países en vía de desarrollo o bien derechamente países desarrollados. Y eso está íntimamente anclado al desarrollo de procesos de modernización, es decir, de dejar atrás ciertos elementos de las sociedades tradicionales, estamentales incluso, y dar lugar a relaciones sociales y culturales más modernas, digamos, y también relaciones económicas más modernas. Y ese proceso de modernización, que fue la pugna histórica, digamos, que llevó la conflictividad social en el país hacia la situación del golpe de Estado en 73, no se resuelve por la vía de la política o de la democracia, sino que se termina resolviendo mediante la implantación de este modelo. Pero lo central en ello es que ello da lugar a un proceso específico de modernización que ya lleva 40 años, que es la modernización neoliberal, que hoy en día resulta muy útil comenzar a evaluar cuáles han sido sus resultados. Y lo que yo quiero compartir acá son fundamentalmente 3 ideas con las que voy a cerrar respecto de cómo en el plano de la economía, en el plano de la política y en la sociedad esto ha operado para el caso específico de la región de Los Ríos, que es justamente la presentación que se hizo el año pasado en el Congreso del Sur, que organizó el Centro de Estudios Regionales con la Universidad. Y esto evidentemente son elementos de discusión, pero al final de cuentas la pregunta guía es si uno puede considerar la región de Los Ríos como una región moderna, incluso a los ojos de una modernización neoliberal. Y aquí hay algunas 3 ideas que se señalan. En términos económicos, a nuestro criterio, lo que observamos es que se destaca por una escasa industrialización y que cuando existe esa industrialización desarrolla sus actividades con elevados impactos ambientales. Hay conflictos históricos emblemáticos en la región con ello, alta rotación y flexibilidad laboral, tercerización como mecanismo para eludir responsabilidades y no para dar eficacia a la implementación de sus proyectos. Es decir, aquí incluso desde la óptica neoliberal, digamos, uno pudiese pensar que mecanismos tales como la tercerización son mecanismos que lo que tienen que perseguir es una mayor eficacia de la implementación de los productos, pero el resultado que ha tenido en la práctica, y esto lo contrastamos con datos de la encuesta laboral del ENCLA que hubo últimamente, es que al final de cuentas la tercerización se hace para eludir responsabilidades jurídicas o patrimoniales económicas, más que para dar eficacia. Pero ese es un tema que probablemente se repite en otras regiones, pero que para la región de Los Ríos es bastante visible. Y por otra parte, la economía de servicios solo se concentra en la capital regional, es decir, está fundamentalmente desarrollada en Valdivia y en menor medida en otras comunas grandes, por ejemplo, Panguipulli. Pero lo que prima es la ausencia de servicios con proximidad al consumidor para atender sus necesidades, reclamos, y aún así hay servicios como el retail y el mercado financiero que no tienen capacidad para resolver asuntos localmente, sino que todo se concentra en Santiago. Y esto es absolutamente real. Yo colaboré por mucho tiempo con una asociación de consumidores de acá de Valdivia, y en ese momento uno ya era muy apreciable que cada uno de las problemáticas que uno pudiera tener con cualquier ámbito del mercado, incluso en la posición de consumidor, digamos, todas las soluciones, sobre todo, por ejemplo, en el banco, en el mercado financiero, están centralizadas y localizadas en Santiago, lo cual posterga completamente los procesos de toma de decisiones y también se convierte en una desigualdad territorial para el caso de quienes están en la región metropolitana, por ejemplo. Respecto al espacio político, nuestra región de Los Ríos se caracteriza por la presencia de partidos con poca capacidad de incidir en la conducción política de la región, de partidos como tal, digamos. No sé, si uno le pregunta cuál es el proyecto de región de la UDI, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, no hay una respuesta nítida para eso. Entonces, hay poca capacidad de incidir en la conducción política de la región, o se desconoce su influencia, que es lo que justamente estaba apuntando, lo que ha implicado que los partidos políticos pierdan su rol de mediación de la representación ciudadana, que es como está conceptualizado incluso desde el punto de vista de la propia ley de partidos políticos.
Y al contrario, los partidos actúan fundamentalmente como aparatos electorales, y esa es la caracterización fundamental. Y justamente en los procesos de modernización, en las democracias, entre comillas, sanas, los partidos ejercen un rol de mediación de la voluntad ciudadana que es súper fluido, digamos, a diferencia de lo que ocurre en Chile en general, pero también acá en la región en particular. Y por otro lado, la administración regional y comunal se caracteriza por construir una relación clientelar con las organizaciones ciudadanas y de base, sin buscar en ellas interlocutores de los intereses de la ciudadanía, e incluso en algunos casos favorece una gestión comunal de tipo autoritaria, que para el caso de los alcaldes eso es tremendamente visible, que a veces incluso exceden sus propias atribuciones legales, suponiendo que su territorio es prácticamente un espacio donde pueden hacer lo que quieran. Y esto probablemente es muy visible en todas estas mesas y espacios donde se discute el desarrollo territorial, de que las organizaciones ciudadanas sienten que van, participan, opinan, pero a la larga sus opiniones tampoco son muy tomadas en consideración. Y final de cuentas, y con esto voy terminando, es respecto de cómo opera la sociedad de la región de los ríos, bajo la óptica de la modernización, es que se caracteriza por la presencia de comunas con elevados niveles de pobreza, dependientes del gasto social del Estado, buena parte de las comunas, subsidios, bonos, etc. Y a su vez hay franjas medias, clase media de la población sometida a elevados niveles de incerteza, inseguridad, escasas oportunidades de empleo en la región. Y esto tiene una peculiaridad, porque yo creo que esto es prácticamente transversal al país, pero tiene una particularidad en la región de los ríos, donde evidentemente, por ejemplo, ya desde el solo momento en que es una ciudad universitaria Valdivia, buena parte de esos estudiantes, por supuesto, terminan afuera y hay un plano de oportunidades que es distinto, pero otra fuerza de trabajo importante tiene que, y aquí en Valdivia ocurre mucho, digamos, y en la región ocurre mucho que o trabajan en Temuco, o trabajan en Puerto Montt, o trabajan fuera de la región, pero tienen que prácticamente ir a buscar sus espacios de trabajo en otros lugares porque la región no da abasto desde ese punto de vista. Entonces, para finalizar, la modernización neoliberal ha dado resultado un tipo específico de consecuencias en el país, y para el caso particular de la región de los ríos, en nuestro particular caso, ni siquiera, y eso quizás es una idea que puede quedar en discusión, ni siquiera desde la óptica de la modernización neoliberal, uno pudiese considerar que nuestra región está en presencia de una comuna moderna, y al contrario priman, por así decirlo, formas bastante premodernas de relaciones sociales y económicas acá. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias, Leandro, por la presentación. Mientras si tienen las preguntas, pueden levantar la manito. Creo que hay una función en él, no sé si está habilitada. Pero si no, pueden por el chat pedir la palabra y la habilitamos para que ustedes puedan hablar. Pero ya me enviaron unas preguntas que están en el Facebook del Centro de Estudios Regionales, donde también lo estamos transmitiendo, y las voy a leer, ahí las tengo. Pero quería solamente citar las conclusiones del paper que les señalé al comienzo y que he hecho alusión ya 2 o 3 veces. Como les decía, estudiaron 2 casos de articulación o de gobernanza y señalan lo siguiente. Dice, argumentamos que en los 2 casos estudiados, los nuevos mecanismos de gobernanza no nacen para resolver los problemas de fondo del proyecto neoliberal o para repensar los territorios de una forma colectiva, como supone de alguna forma la propuesta de gobernanza que plantea especialmente Renate Meint, o que está en las bases de la teoría de la gobernanza, sino que, dice, más bien se articulan estos espacios de gobernanza, los 2 casos estudiados, para dar continuidad al modelo de producción imperante y restaurar la legitimidad de sectores y empresas extractivistas con graves problemas de confianza ciudadana, señala. Es un poco la conclusión. Voy a leer las preguntas, y si alguien quiere preguntar de los que están aquí en el Zoom, lo puede hacer, por si acaso. Chuta, se me perdió aquí. Ya, ahí está. Tenemos una pregunta de Facebook que es de Manuel Rauch Pradines. Más bien, esta pregunta va para Ignacia. Dice, ¿existe alguna experiencia en Latinoamérica o el mundo que sea deseable replicar desde la misión que busca concretar el RIMIS,
Y si existe, ¿cómo se piensa una estrategia para conseguir el objetivo? Espero que no se haya... Ah, no, pero eso no hay que ver, ya. Y la pregunta, la segunda de José Julián, no, a lo mejor no se pronuncia así, pero así al menos lo leo. Dice, ¿qué acciones concretas implicarían el reconocer al otro? Dice, más allá de la horizontalidad. Sin cancha nivelada, ¿no se podría entonces? Plantea una pregunta interesante. Ignacia, comencemos por ti si deseas. Ok. A ver, experiencias replicables en América Latina, depende de qué, digamos, pero sí. Bueno, Leandro lo decía hace un rato, ¿no? Chile es el país más neoliberal de los neoliberales, entonces efectivamente, si bien nos movemos en una región más o menos con los mismos códigos, ciertamente hay matices, y hay matices no menores. Hay países claramente donde los temas territoriales son temas relevantes y donde incluso en los códigos del modelo, digamos, no sé, el abordaje de políticas públicas se hace con un enfoque territorial, donde hay resguardos de comunidades indígenas, donde hay reconocimiento de derechos especiales y constitucionales, no solo indígenas, sino que a comunidades históricas en determinados territorios, donde hay usos y costumbres. Estoy poniendo más bien el tema étnico, pero hace sentido en la perspectiva del reconocimiento territorial, de un reconocimiento y una valoración de la desigualdad, perdón, de la diversidad territorial distinto al que hacemos nosotros, que me parece que es un poco un punto de partida que no es menor, ¿no? En términos de esta supuesta homogeneidad con que opera Chile, sus políticas y sus ideas, digamos, también en términos como del ideario sociopolítico que transmitimos. Yo creo que como experiencia replicable, un poco en línea de lo que estamos hablando, si es que de lo que estamos hablando es el desarrollo territorial, hay procesos de política pública súper interesantes que a mí me parece que vale la pena mirar, como fue todo el proceso en su primera fase, sobre todo participativo, vinculado a la gestión de los acuerdos de paz en Colombia. ¿No? Creo que ahí hay un montón de lecciones interesantes de cómo generar procesos de diálogo. Bueno, Colombia tiene bastante avance interesante en términos de un ordenamiento territorial, como decíamos, que reconoce cuestiones distintas en términos de la diversidad del territorio, pero también cómo en un determinado momento, incluso desde el gobierno se impulsó un proceso bastante participativo, bastante horizontal de levantamiento, bueno, desde la discusión de los acuerdos de paz, pero después de levantamiento con las comunidades de proyectos de desarrollo. Lleno de cosas mejorables, de cosas criticables, sin duda, nada de esto está exento de dificultades, pero que me parece que vale la pena mirar. Y desde la perspectiva ya no de política, sino que de procesos más sociales y económicos, pero que efectivamente conducen a lo mejor no estos niveles como que nos gustan en Chile, ¿no? Como de grandes despliegues de crecimiento y de resultados muy visibles, digamos, pero sí desde la perspectiva de un equilibrio mayor, desde una igualdad mayor y de un proceso mucho más endógeno. Ahí nosotros tenemos documentados varios casos de provincias, de regiones en distintos países de Ecuador, de Colombia, de Uruguay, que vale la pena mirar en términos de cómo ocurren estas dinámicas de relación entre actores sociales, públicos, económicos. Ojo, cuando pensamos en actores económicos uno siempre tiende a pensar en el gran capital. Está lleno de pequeños actores económicos en el día a día, muchas veces del propio territorio, con intereses en fondo vinculados al territorio, que muchas veces hacen la diferencia en términos de estas dinámicas de desarrollo más virtuosas. Acciones concretas para reconocer al otro. Súper interesante pregunta, porque yo efectivamente sí creo que hay una parte importante como de nivelar la cancha en términos de las posibilidades de diálogo que es anterior. ¿Ah? Pero ojo que empoderar no quiere decir transmitirte mis valores, mis culturas, mis códigos de diálogo necesariamente. Quiere decir, en el fondo, generar reglas del juego transparentes, conocidas, equitativas, y con las que efectivamente estamos todos disponibles a jugar. O sea, que no sean, bueno, hacemos como que jugamos, pero después decidimos cómo queremos.
Y creo que hay acciones también de política pública de reconocimiento del otro, como las que yo mencionaba respecto, por ejemplo, en los casos de temas indígenas, fuertemente desde el reconocimiento constitucional, usos y costumbres, etcétera, que nos llevan ciertamente una serie de complejidades de las claves más, ya ni siquiera neoliberales, occidentales, ¿no? De comportamiento, etcétera, pero que me parece que son pasos importantes que en el fondo que nivelan las reglas del juego y las condiciones para cualquier proceso posterior de diálogo y de construcción de acuerdos. Gracias, Ignacia. Leandro, te aprovecho, aquí hay una pregunta directa para ti. Dice, pregunta para Leandro, ¿cómo podríamos repensar la región de los ríos desde una perspectiva endógena, es decir, desde una regeneración cultural, recuperación de los bienes naturales y sociales? Pregunta, frente a dos culturas históricas, los colonos europeos versus la etnia mapuche. En mi opinión, dice, desarrollo hay, pero es absolutamente incompatible y extremadamente concentrado ¿para quién es el desarrollo entonces? Dice la pregunta. Así que hágase cargo de esa, don Leandro. Gracias. Bueno, agradecer a quien hizo la pregunta y creo que es una pecaría de arrogante si es que yo dijera que tengo una respuesta muy decisiva para esa pregunta, porque justamente es un problema que tiene que ver con el desarrollo de la cultura de la región, y es súper cierto que al final de cuentas aquí conviven una serie de elementos históricos y culturales que uno no puede omitir para efectos de imaginar un desarrollo futuro. Yo cuando planteo los déficits de modernización que tiene la región no indico que no haya desarrollo, sino que el desarrollo se inscribe en un específico circuito y en una específica dinámica de relaciones sociales, económicas y culturales. Y desde ese punto de vista, para mí yo creo que en esta región, excepto más hacia el lado del norte de la región, no es tan visible como por ejemplo pudiera visualizarse en la región de la Araucanía, que la cultura y la etnia indígena mapuche esté confrontada con los colonos alemanes, digamos. Acá ese conflicto abierto y frontal yo no lo visualizo de la manera en cómo se plantea allí en la pregunta, pero sí es cierto que de una u otra manera ambos elementos son elementos que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, en ese sentido, las propuestas que generalmente han guiado al mundo indígena y que van a ser relevantes para todo el sector sur, por ejemplo, y que para esta región también tiene cierto nivel de relevancia, es cómo se materializa a la larga el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir, ¿qué significa eso desde el punto de vista del desarrollo territorial? Más allá de que sabemos que hemos estado enmarcados en estos últimos 30 años en la política de restitución de tierras, pero restitución individual, pero de una u otra manera la demanda política, por así decirlo, del mundo indígena ligada a la autodeterminación tiene que ver justamente con el control territorial. Pero control territorial donde se ha ido desarrollando en el último tiempo derechos de propiedad específicos de propietarios a los cuales incluso está anclada la misma producción regional. Y allí se produce una contradicción, una confrontación que no se expresa de manera frontal, insisto, como quizá ocurre en otros lugares del país, pero de los cuales creo que nuestra región tiene que hacerse cargo. Yo creo que la pregunta de cómo se produce una gobernanza endógena está muy asociado a cómo se concibe el poder regional. Yo creo que por ahí está, y ahí quizás hasta el mismo Egon puede ser un poco una voz más autorizada en ese plano, pero decisiones tales como que el gobernador regional sea electo democráticamente, que por lo tanto tenga un nivel de poder distinto a lo que tenían los intendentes en el pasado, lo hace que ellos deban, por así decir, sus decisiones ya no al gobierno de turno, sino que justamente a la ciudadanía, pero por más de que ellos van a ser gobernadores regionales por quienes los eligieron, cuando tengan que ejercer el cargo como autoridad pública, autoridad del Estado, van a tener que gobernar para todos en la región. Y desde ese punto de vista creo que los espacios de participación con incidencia son cuestiones que son muy decisivas, porque hay una demanda, yo creo, casi ineludible actualmente de participar en espacios, pero que lo que se discuta, se resuelva en esos espacios, pueda efectivamente convertirse en política pública, y ahí evidentemente que hay amarres, porque de una u otra manera no tenemos un Estado federal donde las regiones puedan tener sus propias legislaciones y regulaciones, pero quizá
la cuestión del gobernador regional puede ser un primer pasito para avanzar en esa dirección. Sí, no cabe duda. O sea, yo creo, a ver, la dimensión política del desarrollo no es el gatillante de los procesos de desarrollo, pero sí son generadores o más bien canalizadores de procesos colectivos. Y los procesos colectivos de desarrollo alguien los debe gatillar. Bueno, algunos dicen, si lo gatilla el Estado a través de su institucionalidad, tiende a cooptar. Siempre está la tentación del Estado y del gobierno y de los representantes de cooptar para poder reproducir o maximizar, visto desde la teoría economía política, maximizar la utilidad. Y la utilidad para un gobernante es reelección o crecimiento de sus ideas. Siempre está la tentación, pero también está el otro lado. Dice, bueno, ¿quién canaliza? ¿Es la sociedad civil la que canaliza? Ok, pero ¿con qué herramientas? Encuentra barrera la sociedad civil cuando está movilizando iniciativas, alguien las tiene que canalizar. Yo soy de los que creo que el actor político es un gatillador, es un detonante. Lo que suceda con las aperturas depende mucho de cuán empoderados estén los territorios. Y cuando hablo de empoderado voy a dar un ejemplo, porque siempre cuesta entender qué significa estar empoderado. Y te voy a dar un ejemplo, Leandro, Ignacia probablemente, bueno, Leandro igual lo conoce, Ignacia igual lo conoce, cuando me tocó estar de burócrata leal a la presidenta, es decir, intendente, impulsamos en el gobierno regional la democratización de la inversión pública, de un fondo que es altamente clientelar. Aquí hay muchos estudiantes escuchando, estudiantes de administración pública. Probablemente esto no lo comprendan a la primera, pero lo vamos a ver en clase. Me la cobran, chiquillos, por si acaso. Pero es altamente clientelar el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local. Es una partida presupuestaria que financia proyectos que no superen las 2.000 UTM. 2.000 UTM son alrededor de 93 millones de pesos por ahí. Proyectos que tienen una particularidad, no pasan por el Sistema Nacional de Inversiones, es decir, no requieren RS. No se preocupen, chiquillos, si no entienden esto, me la cobran después. El RS es la resolución satisfactoria que te otorga el Ministerio de Desarrollo Social para darle el visto bueno a un proyecto. Entonces, estos proyectos no requieren RS. Se financian sedes, se financian multicanchas, se financian veredas. La asignación de estos fondos son asignaciones muy clientelares. Es decir, se dice a este alcalde sí, a este alcalde no. ¿Por qué a este sí? Vaya a saber. ¿Por qué a este no? Vaya a saber. No viene al caso. ¿Qué es lo que hicimos? Democratizamos esa inversión, esa decisión. Hicimos que la sociedad civil organizada, ojo, no los ciudadanos, la sociedad civil organizada decidiera parte de esos fondos FRIL y le llamamos FRIL participativo, inspirado en los presupuestos participativos, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasó cuando quisimos en una comuna, que no voy a dar el nombre, quisimos que fueran los ciudadanos los que priorizaran y decidieran qué proyectos van a financiar en esa comuna porque esa comuna tenía asignado un monto, supongamos 200 millones de pesos, pero que tenía que ser decidido los proyectos por la comunidad. Nosotros pedimos desde el gobierno regional que, ¿por qué no se hace votación? Que sea la comunidad, a través de una consulta, que priorice y que se financien los proyectos que más beneficio a la comunidad podían representar a través de una votación. ¿Y qué nos dijo? Un líder social, no un líder político. Ojo, por eso digo, empoderamiento. El líder social dijo, no, esto es nuestro, esto lo decidimos nosotros, esto lo ganamos nosotros, y nosotros sabemos muy bien lo que quiere la comunidad. Si tú pones esto que yo te acabo de decir en un político, te aseguro que lo satanizamos. Lo satanizamos. ¿Qué se cree este gallo? ¿Por qué no le hacemos por qué no le abre la cancha y que sea la ciudadanía la que decida? Como lo dice un dirigente, muchas veces uno tiende a pontificar a los dirigentes y creer que no existen prácticas de cooptación o captura política, porque eso es captura política total, eso es clientelismo, cacicazgo. Cuando tú dices, yo soy el que sé la necesidad que usted tiene, usted no puede... ¿Cómo?
Suplantación también se podría calificar. Suplantación, algo de mesianismo, asistencialismo, verticalismo, como tú quieras. Entonces, cuando un territorio está empoderado, uno tiene que preguntarse, a ver, pero ¿está empoderado quién? ¿Qué élite está empoderada? En los diarios, en los medios de comunicación regional, ¿qué élite te habla cuando aparecen titulares, cuando aparecen en los medios de comunicación? ¿A quién le están hablando? ¿Qué están comunicando? ¿Quién está financiando? ¿Quién está reproduciendo? ¿Qué poder se está reproduciendo? Leandro hablaba de los partidos políticos. Evidentemente que los partidos políticos no tienen, pero ninguna vocación regional, ninguna. Lo que hay es una reproducción de lo que se plantea desde el nivel nacional, pero con un claro objetivo: sostener o aumentar el nivel de representantes. Tú ya ves lo que pasó acá con el Partido Socialista. Después de tener 3 parlamentarios, hoy día solo tiene 2. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la producción, evidentemente que comienzas a generar también tus propios deseos y tus propios deseos políticos. Entonces, si hay algo que tiene la región de los ríos, es que tiene una élite social muy empoderada, pero no es la ciudadanía, ojo. Cuando nosotros hablamos que en la región de los ríos hay un fuerte capital social, sí, es un grupo de ciudadanos muy interesados en la cosa pública, pero vaya, yo he conocido a algunos que tienen prácticas clientelares preocupantes, y no tiendo a santificar ni a pontificar a esa sociedad civil, pero es una ventaja, porque son actores políticos finalmente que le hacen contrapeso al tradicional líder político que tiende a concentrar y a reproducir el poder. Entonces, evidentemente que este enfoque de ver cómo se reproduce el poder o se construye un nuevo poder a través de la gobernanza es una cuestión que a mí me alegra tener esta conversación, porque además que encuentro que es una conversación súper íntima, porque de esto uno tiende a hablar de casos exitosos de gobernanza, cuando se articulan los actores, definen una política pública, pero no se escudriña qué poder hay detrás de esa articulación, o qué modelo se está replicando, o simplemente quién perdió en esa negociación de poder, que es lo otro que también se está planteando. Mira, y con esto termino. A mí me tocó asumir también con el mito del tubo este de Arauco, Cerco, no sé cómo se llama, el ducto al mar. O sea, a mí me tocó asumir con ese mito. Recuerdo que me fueron a ver el sindicato de pescadores de FIPASUR, y que soy amigo de ellos ahora, pero yo recuerdo con simpatía cómo me pusieron monedas en la mesa, como dijeron, usted se vende a Celco y aquí nos va a tener. Y pusieron monedas ahí. Yo no entendía nada, porque yo soy de la periferia de la región, era de Río Bueno en ese entonces, ahora vivo acá. No entendía mucho el tema del ducto. Entonces decía yo, puta, no tengo tradición de andarme vendiendo a ninguna empresa, entonces ¿por qué me ofrecen monedas? No entendía, y después entendí. Porque la articulación que había generado esa mega empresa en el territorio, ellos la asumían que era una cooptación, no una articulación, sino que era una cooptación para seguir sosteniendo un modelo de producción. Mira qué interesante lo que me dijeron los pescadores en ese entonces, que era una forma de producir que atentaba contra el territorio. Y ellos sentían que estaban en desventaja porque ya una empresa se había articulado con parte del territorio, y ellos decían, estas palabras de ellos, no interpretación mía, habían cooptado la neutralidad que implica. Entonces, esa pachotada que fueron a pegar a la intendencia era porque le estaban diciendo al Estado, usted tiene que garantizar que aquí no haya cooptación. Entonces este territorio tiene esas particularidades, pero no me quiero alargar, simplemente les quiero, hay una última pregunta, dice, ¿cómo puede haber desarrollo para las personas en un estado netamente subsidiario? Viene como pregunta, a ver, ¿cómo puede haber desarrollo para las personas en un estado netamente subsidiario? No sé si, y con esta pregunta ya cerramos, no sé si Ignacia o Leandro se quieren hacer cargo de esta pregunta y ya cerramos para ir a disfrutar que además mañana promulgan la ley del 10%, vayan pensando en qué van a invertir su 10% en la AFP. Acabo de leer por ahí que mientras nosotros estamos aquí hablando desde la moneda, dijeron que no van a vetar Sí, el FP. por eso te digo que ya hay que pensar en qué se va a invertir o en qué soluciones. Sí, mucha gente va a solucionar sus problemas con este 10%. Ya, ¿quién se hace cargo acá? ¿Cómo puede haber desarrollo para las personas en un estado netamente subsidiario? Ignacia, Leandro.
o sea, un comentario más que hacerme cargo, viene en línea de lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que un Estado puramente subsidiario, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? De hecho, probablemente lo que acabamos de hablar, la promulgación del proyecto de mañana está ocurriendo justamente porque el Estado tuvo una incapacidad total de dar respuesta con los códigos subsidiarios tradicionales a una crisis que claramente requiere mucho más Estado, mucho más presencia del Estado, mucho más acción pública ex ante, digamos, y no en respuesta a la incapacidad o a las dificultades que eventualmente puede enfrentar la gente para resolver por sus propios medios sus problemas, sus necesidades, sus demandas, ¿no? Entonces, creo que, claro, más que no puede haber desarrollo, tiene que ver qué es lo que entendemos por desarrollo. Puede haber crecimiento, puede haber reducción de pobreza, puede haber lo que fue muy exitoso durante muchos años en el modelo chileno, en esos términos, ¿no? De crecimiento y reducción de pobreza, pero probablemente no puede haber un ejercicio universal de derechos, no puede haber inclusión social, no puede haber respeto y trato de la diferencia. Entonces, en el fondo, resuelve, o sea, más que no resuelve, depende un poco de los dos lados, qué es lo que entendamos por el desarrollo y cuál es la perspectiva que queremos respecto del rol del Estado y cuál es el límite como de la acción, la relación Estado-individuo, digamos, en términos del espacio de acción individual, que debiera ser lo contrario, ¿no? Subsidiario a la acción del Estado más que la acción del Estado subsidiaria a la acción del individuo. Leandro. Si es que quieres comentar, si no, ya nos despedimos. No, estaba prendiendo el micrófono. Sí, o sea, el Estado subsidiario es la forma política que asume el neoliberalismo en Chile. Y desde ese punto de vista, la transformación del Estado subsidiario va a implicar de una u otra manera la transformación del modelo neoliberal en el país. Esa es una discusión que todavía está, yo diría, en pañales, digamos, porque incluso la profundidad de lo que significa la subsidiariedad es un elemento que no es del todo visible. Ya, evidentemente, por suerte, está comenzando a ser muy visible que la subsidiariedad juega un rol, por ejemplo, en la manera en cómo el Estado abandona buena parte de la población, en las cuales se las tienen que arreglar, por así decirlo, a través de las garras del mercado. Así ocurrió con el sistema de pensiones, no hay seguridad social en Chile, con el sistema de salud y sobre todo con el sistema educacional. Pero el lado más propiamente político y asociado al poder de la subsidiariedad es una cuestión que yo creo que recién está comenzando a ser visible, pero que a su vez está muy cargado de mucha justificada rabia y crítica, digamos, porque toca elementos muy sensibles de la construcción del Estado que rozan la corrupción, ¿no? Porque a la larga, en el rol subsidiario del Estado se expresa, por así decir, la manera en cómo el Estado mismo se transforma y deja fuera de juego buena parte de las discusiones que por mucho tiempo la política tuvo, digamos, la política durante los 90, buena parte de los años 2000, y los posicionamientos políticos incluso eran en torno a si uno era de izquierda o de derecha en función a si uno quería más Estado, más mercado, ¿no? Más empresas, más participación privada o quería más Estado. Pero en estricto rigor, la forma subsidiaria que ha asumido el Estado en el neoliberalismo chileno significa que el rol mismo del Estado se transforma y ya no cabe dentro de la dicotomía sobre si el Estado es más chico, más pequeño, hay más Estado, más mercado. En estricto rigor, el rol subsidiario es que el Estado, por así decirlo, se coloca a trabajar al servicio de la acumulación y de la garantía de que el capital circule hacia donde hoy día son fundamentalmente las grandes riquezas y las grandes empresas. Y eso ha generado a la larga un sistema político, incluso también un sistema jurídico donde hay prácticamente una constitución de la desigualdad. Está constitucionalizada desde el punto de vista del Estado subsidiario la desigualdad en el país, y evidentemente introducir cambios en esos ámbitos va a ser tan dificultoso como estos procesos que se conversaban recién, como el cambio del retiro del 10%. Yo recomiendo en este orden de cosas que a propósito de que una instancia también académica, la lectura de un libro que se publicó el año pasado, que es de Carlos Ruiz Encina, sobre el neoliberalismo en América Latina, y que aborda los casos de Argentina, de Brasil y de Chile en particular, y justamente aborda estas temáticas desde una óptica en que el Estado subsidiario es esto, digamos, porque el Estado chileno actualmente no es más pequeño y más chico, digamos, no es un Estado jibarizado que antes de los 70, al contrario, es un Estado mucho más grande, pero sobre todo
lo recomiendo porque allí hay harta información útil respecto de cómo ha ido adquiriendo un proceso histórico, la consolidación del neoliberalismo chileno tal como lo conocemos, que además difiere mucho de la teoría. A propósito de lo que decía Egon, que esta cuestión del freely y de los presupuestos participativos, hay un ejemplo justamente, porque el libro que le estoy mencionando contrasta que al final de cuentas la idea básica del neoliberalismo es sustraer la decisión, las decisiones políticas, y sobre todo en el plano económico, sustraerlas de la deliberación democrática y dejarla en manos de una tecnocracia específica. Y la gobernanza justamente, en la manera en cómo se ha entendido, es eso. O sea, la conclusión del paper que citaba Egon es justamente de que todos los modelos de gobernanza se han pensado para la larga profundizar el modelo porque están inscritos dentro de una lógica específica, digamos. Incluso el concepto mismo de gobernanza nace, por así decirlo, un poco también orientado hacia una ideología neoliberal. ¿Y por qué me tomo un poco del caso del freely del proyecto participativo? Porque justamente la democratización de toma de decisiones en el uso de fondos y recursos públicos contrasta con el dogma neoliberal. Porque el dogma neoliberal, desde el punto de vista de la administración de los fondos públicos, es que estos fondos públicos tienen que ser invertidos de manera eficaz y tienen que llegar a donde tienen que llegar, que generalmente son los pobres, digamos. Y esa cultura ha sido una cultura que ha sido reproducida durante casi todos los ministerios de desarrollo social, antiguos Mideplan, desde la oficina de planificación de Miquel Cas, que es justamente uno de los padres de los análisis de proyectos, de la pertinencia del gasto social y del gasto público desde el punto de vista de los análisis de proyectos, donde al final de cuentas permitirle que la ciudadanía sea la que delibere y decida en qué gasta sus fondos, trastoca completamente la lógica neoliberal. Y paso el dato, digamos, eso yo creo que por lo mismo es un muy buen ejemplo de lo que plantea Egon, porque ahí estamos moviéndonos, desplazándonos dentro de una zona que está por fuera, por así decirlo, del neoliberalismo. Y para el caso de los neoliberales chilenos, con esto cierro, y es una cuestión súper relevante, porque el padre de la evaluación y de la formulación de proyectos desde el punto de vista ideológico es justamente uno de los padres del neoliberalismo chileno, que no es Hayek, no es Friedman, sino que es Arnold Haberger, que es justamente el que se encargó de producir este primer encuentro entre los economistas de la Católica en Chile, que lo llevó a estos Chicago Boys, que fueron los que finalmente edificaron el país en términos de la democracia económica. Pero justamente yo creo que el Estado subsidiario, y para ir cerrando, el Estado subsidiario tiene un componente de poder económico y de poder político muy grande, que evidentemente va a ser compleja su transformación, pero enhorabuena que estemos abriendo ese tipo de debate. Muchas gracias, Leandro. Voy a solamente mencionar las personas que nos quedaron muchas preguntas en Facebook, pero ya tenemos que cerrar porque Ignacia tiene otro compromiso ahora a las 7:30 y me aproveché de su buena disposición para tenerla 1 hora y media con nosotros. Pero a Rociel le agradezco su pregunta, a Daniel Velázquez también, a Ginter Grosser, Juan Guillermo Escares y Elías Navarro que nos hicieron preguntas. Me comprometo a hacer una segunda parte de neoliberalismo que resultó muy atractivo, parece, sobre todo en Facebook, y acá en Zoom a Dina, Martín y a Francisco Vergara que nos hicieron las preguntas. Así es que muchísimas gracias, Leandro, muchas gracias, Ignacia, y nos encontraremos en una segunda parte. En una de esas repetimos y seguimos el debate. Así que gracias, Egon. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Chao, que estén bien.